Perfecto. Esta sesión va a quedar grabada y hoy vamos a hablar básicamente de una sesión que se llama el Código Lila y el acompañamiento humanizado de fin de vida. Esto hace parte básicamente de lo que llamaríamos nosotros digamos, el primer módulo de ética institucional. Ustedes reconocen que es muy importante, digamos, mejorar algunas actividades que se hacen de manera ética cotidiana en las atenciones hospitalarias, en los servicios de urgencias y en particular en los escenarios como el cuidado intensivo. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que va a ser el Código Lila, que es una estrategia, digámoslo así, transversal, global, que se practican en muchas instituciones por fuera y por dentro de nuestro país, y cómo hacer un acompañamiento humanizado en fin de vida, y algunos casos que nos van a mostrar por qué es tan importante hacer esta parte ética en nuestro trabajo. Perdón un momentico, dejo de compartir para quitar aquí una cosita que me está bloqueando la pantalla. Y listo. Ok. Ah, no puedo minimizar. Listo. Bueno, no me dejas usar el pointer, pero no importa. Bueno, entonces vamos a iniciar. Eh, Básicamente, hay ciertos escenarios en los servicios de salud donde se hace fundamental la toma de decisiones. Y a veces esas decisiones pueden ser relativamente, digámoslo así, sencillas cuando estamos hablando, por ejemplo, de un procedimiento quirúrgico en una fractura, una reducción de una fractura, cuando tenemos una cirugía vital como una laparotomía en una perforación intestinal o cuando tenemos una apendicitis perforada, digamos que en esos momentos se nos hace como muy fácil sugerir o tomar una recomendación desde el punto de vista médico, pero resulta que hay otros momentos en los escenarios de salud donde esas decisiones son más difíciles, más retadores. Por ejemplo, uno pensaría que todas las perforaciones intestinales hay que operarlas, llevarlas a la UCI, ventilarlas, soporte vasopresor, pero puede ser que para ciertos pacientes con ciertas condiciones eso no sea lo que realmente el paciente necesite y el mejor beneficio para ese paciente en particular sea una estrategia no quirúrgica y un cuidado paliativo de amplia calidad. Entonces, digamos que así como veremos decisiones que sean fáciles de tomar en los escenarios críticos, en los escenarios de urgencias, en los escenarios de hospitalización en piso, va a haber otros momentos en que las decisiones realmente son difíciles, hay varios caminos y tenemos que velar por lo que se llama el mejor interés del paciente. Porque uno de los temas que vamos a aprender en estas sesiones es que definitivamente nosotros debemos propender por velar por este concepto que se llama el concepto del mejor beneficio para el paciente. Y es cuando una situación, una condición, una enfermedad, una decisión quirúrgica, una decisión de intubación, una decisión de no reanimación, a veces es muy sencilla, hay personas que ya traen las voluntades anticipadas, pero hay momentos en que esa decisión tiene que quedar a cargo del grupo tratante, es decir, del grupo médico basado en el concepto del mejor beneficio para el paciente o basado en el mejor interés para el paciente. En estos casos tenemos que tener en cuenta algunos, digamos así, algunas características individuales del paciente, como la fragilidad, por ejemplo, la funcionalidad. Para eso hay puntajes que nos ayudan en la toma de la decisión, porque ser anciano no necesariamente es ser frágil y ser anciano no es necesariamente no ser funcional. La fragilidad es un concepto que va más allá de ser delgado. Por ejemplo, una persona muy delgada y adulto mayor nos puede parecer frágil o nos puede parecer desnutrido y resulta que de pronto no, es su contextura, es una persona vital, funcional, que puede hacer todas sus medidas de autocuidado en el ABC y para eso hay una serie de puntajes que nos pueden ayudar como a ser un poquito más claros y documentar realmente ese pronóstico del paciente basado en índices de fragilidad y de funcionalidad. La edad, por supuesto que sí importa, digamos que las decisiones en una persona de 18 años versus una persona de 99 años en ciertas decisiones invasivas, pues puede ser, digámoslo así, como más claras. Sin embargo, como les decía, no es solo la edad, sino que hay que tener en cuenta esos puntajes de fragilidad, como son, por ejemplo, el Frailty, funcionalidad, el Karnowski y el Bartel. Y adicional, tenemos otros puntajes, por ejemplo, como los puntajes de comorbilidades, como el índice de Charlson, que también vale la pena tenerlo en cuenta, sobre todo cuando tenemos que tomar esas decisiones que son difíciles, esas decisiones éticas retadoras.
También es importante conocer la historia del paciente, conocer su familia, si tiene soporte y si tiene red de apoyo. También es importante ver cuál ha sido la evolución de esta enfermedad en el tiempo. No es lo mismo una persona que lleva postrada en cama, dependiendo completamente para sus actividades básicas de otras personas, que alguien que tuvo un accidente y tiene una fractura de cadera y cuya postración tiene un día. Son condiciones totalmente diferentes. Hay que tener en cuenta deseos y creencias de paciente y de familia, y claramente sus antecedentes médicos. Entonces, realmente lo primero es ver al ser humano y a la persona como digamos, como desde este punto integral, en que realmente un paciente tiene que tener todas estas condiciones cuando vamos a tomar estas decisiones, digamos, en particular aquellas que van relacionadas con el fin de vida. Actualmente tenemos muy importante lo que se llaman las directrices anticipatorias o voluntades anticipadas, que cada vez afortunadamente se está teniendo más en cuenta. Y la directriz anticipatoria o la voluntad anticipada tiene una característica muy importante, y es que la persona toma la decisión en vida y toma la decisión en un momento en que es consciente, en un momento en que es libre y en un momento en que tiene la capacidad de toma de decisiones. Esto es muy importante. Las voluntades anticipadas se pueden hacer de muchas maneras. Se pueden hacer radicadas en una notaría, se pueden hacer ante el médico con un testigo, se pueden hacer con la familia y con testigo. Y existen algunos documentos de voluntades anticipadas, algunos que ya, digamos, que trae a veces el paciente, los formatos de grupos como el derecho a morir dignamente, y otros que redacta el paciente dentro de su voluntad anticipatoria o su deseo, su directriz anticipatoria frente a una condición de requerir, por ejemplo, un soporte vital artificial. Entonces, digamos que esto hay que tenerlo en cuenta, cada vez se está popularizando mucho más, y es importante diferenciar las directrices anticipatorias o las voluntades anticipadas de un consentimiento o de un disentimiento, porque son cosas diferentes. Entonces, realmente voy aquí a apagar unos micrófonos, listo, son cosas diferentes, porque el consentimiento tiene también unas características específicas. Un día hacemos una sesión de solo consentimiento y desistimiento, y hay que tenerlo en cuenta que es otra cosa. La voluntad anticipatoria la trae el paciente o su familia de antes de estar en el evento agudo en que toque tomar la decisión. Eso es algo pues muy importante. Definitivamente para todo lo que se trate de cuidados de fin de vida y de decisiones de fin de vida, la comunicación es fundamental, debe ser transparente, directa entre el grupo tratante, entre paciente y familia. Esto pareciera lógico, esto pareciera lógico. Sin embargo, en la vida cotidiana, en todas las instituciones del mundo, esto realmente es lo más difícil. Por ejemplo, la familia desea que a su familiar le hagan una reanimación cardiocerebropulmonar en caso de paro, por múltiples razones, porque tienen la expectativa de recuperación, porque lo quieren mucho y se aferran a que él esté bien, por muchísimas razones, ¿sí? O porque tienen otros intereses, existen intereses económicos, familiares, personales, miles de razones. Sin embargo, el grupo tratante comprende claramente que la condición en la que está el paciente, su situación de enfermedad, hacen que él no sea candidato a una reanimación cardiocerebropulmonar. Por ejemplo, porque el paciente tiene un daño cerebral severo, por una hemorragia cerebral, o porque tiene una condición de irreversibilidad de enfermedad. Entonces, ese paciente está en una condición severa, refractaria, irreversible, por tanto, no se beneficia de medidas heroicas para el sostenimiento de la vida, como es una reanimación. Por tanto, el grupo tratante es el que toma la decisión de no reanimación en ese escenario, porque el paciente no se beneficia, independientemente de lo que piensa la familia. Entonces, aquí, en este punto, y este punto es bien importante, hay que ser totalmente transparente en la historia clínica, transparente en la tabla de los soportes, transparente en las notas de medicina, de enfermería, en la información a la familia. Y si el paciente hace paro cardíaco, se le dice a la familia que el paciente hizo paro cardíaco y que no se reanimó. ¿Por qué no se reanimó? Porque no se beneficiaba de una reanimación, porque el mejor interés de ese momento del paciente, o lo que se llama el concepto del mejor beneficio para el paciente, es la no reanimación, y se mantiene la coherencia en la nota médica, en la nota del especialista, en la nota de enfermería y en la nota de la sábana.
esto es muy importante porque, como les digo, esto que parece tan sencillo como la comunicación asertiva, está un poco embarrado por el miedo médico-legal, por el miedo a la demanda, por las familias supremamente a veces demandantes o por múltiples circunstancias que hacen que esa comunicación no sea tan sencilla. Para ponerles un ejemplo, hasta hace unos 10 años, en algunas unidades de cuidado intensivo del mundo, estamos hablando del mundo, si un paciente estaba en cuidados de fin de vida y estaba ya en plan de reorientación terapéutica, en lo que se llama el plan de disminuirle soportes o de ya no ponerle más noradrenalina, y al no haber podido hablar eso claramente con la familia, en las hojas de UCI le seguían poniendo que continuaba la gotica de la noradrenalina a 5 cc, 5 cc, 5 cc, así el paciente tuviera una infusión de solución salina. Afortunadamente esas son prácticas que ya no se hacen, pero esto simplemente lo que nos habla es de que no hubo una comunicación asertiva entre grupo tratante, paciente, familia, no se tuvo en cuenta este concepto ético del mejor beneficio para el paciente y realmente hay que ser supremamente coherente y transparente con todos los procesos. Antiguamente en algunos servicios de urgencia cerraban las cortinas, fingían que hacían una reanimación y se quedaban realmente así porque era un paciente postrado, frágil, con índices de comorbilidades altos, con índice de fragilidad alto, con Bartel de cero y se tomaban esas decisiones cuando realmente lo que había que hacer era permitir a la familia que lo acompañara en su fin de vida con claramente orden de no reanimación por decisión médica, por decisión del grupo tratante. Eso se va volviendo más fácil de trabajar con la experiencia y con hacerlo de una manera muy clara. Hay otros principios éticos que son muy importantes en los momentos de fin de vida y son dos cosas. Todas las decisiones que se tomen en este momento deben propender por evitar la angustia moral, tanto del equipo de salud como de los familiares. ¿En qué sentido? Cuando, por ejemplo, se toman algunas decisiones como no reanimar a un paciente y decirle a la familia que sí se reanimó, eso va a generar angustia moral con sus subtipos, incertidumbre moral, inercia moral, ceguera moral, sufrimiento moral que se presentan desde el punto de vista ético en algunas personas del escenario, como para otros dicen, no, es que toca porque esa familia es muy difícil. Entonces, realmente estas actuaciones son generadoras de angustia moral. Mientras que si uno está en una actitud transparente y clara, de ser muy clara con la familia y de decirle, el paciente tiene una condición irreversible, fatal, tiene una condición que no se beneficia de un acto como una reanimación ni otras medidas heroicas para sostener la vida, pero lo continuamos cuidando. Vamos a adecuar el esfuerzo terapéutico para que tenga metas de confort y comodidad, se le hace acompañamiento emocional respetuoso a la familia, claramente esa familia va a sufrir menos que aquella familia que tiene ese conflicto de me dijeron que lo habían reanimado y luego que no, pero la nota dice que sí. Eso es bien importante. Todas las decisiones de fin de vida deben ser basadas en reducir y en evitar la angustia moral del equipo de salud y de los familiares y recordar que desde el punto de vista ético las decisiones médicas son decisiones médicas y siempre deben estar basadas en el mejor interés Habla del paciente. de la reanimación es Bueno, cuando un paciente ya está para morirse. La bueno, humanización debe ver con la familia y con el... vamos a apagar los micrófonos. Listo. Bueno, entonces continuamos con este proceso. Entonces hay un concepto que es muy importante conocer en particular cuando nos enfrentamos a enfermedades agudas, severas, catastróficas o cuando nos enfrentamos a enfermedades de tipo terminal, crónico o enfermedades discapacitantes o enfermedades neurológicas, es el concepto del techo del esfuerzo terapéutico. Entonces, ¿qué es el techo del esfuerzo terapéutico? Es, digamos, hasta donde todos, de una manera comunicada, hablada, todo el grupo tratante, que incluye, así sea el cirujano, el intensivista, el urgenciólogo, el internista, la familia, por supuesto, y todos ponemos o tenemos claro, más bien tenemos claro, hasta dónde vamos a llegar con un determinado paciente. Entonces, ese techo del esfuerzo terapéutico también puede cambiar en el curso de la enfermedad. Por ejemplo, un paciente que tiene un accidente, un politrauma, en ese momento, pues el techo realmente le cabe todo, porque vamos a ponerle vasoactivos, lo vamos a intubar, le vamos a aliviar el dolor, le vamos a aliviar la disnea, le vamos a poner antibióticos. Prácticamente ese paciente, el techo del esfuerzo terapéutico es hacerle todo lo que necesite, diálisis, todo lo que necesite.
Pues si ustedes se dan cuenta, para ciertos pacientes, el techo del esfuerzo terapéutico es hacerle todo lo que necesita. Y ese techo es adecuado, acuérdense de esa palabra, adecuado, porque el término adecuación del esfuerzo terapéutico entra ahí, y es que es adecuado para ese momento de la enfermedad del paciente hacer todas estas actividades, reanimarlo, lo que toque. Sin embargo, por ejemplo, llega un paciente que tiene un cáncer estadio 4 y es un cáncer avanzado, pero es un paciente que tiene una expectativa de 6, 8 meses de vida. Ese paciente de pronto ingresa a la UCI y le podemos poner noradrenalina, vasoactivos, dobutamina, le podemos poner antibióticos, va a ser susceptible de alivio del dolor y la disnea, pero de pronto decidimos de común acuerdo con paciente y con familia que no se va a intubar, no se le va a hacer diálisis y no se le va a hacer reanimación. Por tanto, lo que vamos a hacer de manera adecuada para ese paciente y lo que está dentro de su techo terapéutico es ponerle vasoactivos, tenerlo en la UCI, ponerle antibióticos, que no tenga dolor, que no tenga disnea, pero no lo intubamos, no le hacemos diálisis y no lo reanimamos. Esto es importante porque en alguna época de la historia del cuidado intensivo no se recibían pacientes muy ancianos, no se recibían pacientes con cáncer. De hecho, ahora se sabe que el cáncer casi que funciona igual que un paciente que no tiene cáncer en cuanto a desenlace a los 28 días post-evento crítico. Entonces, realmente lo que vamos a tener de acuerdo a ese paciente con su pronóstico, sus directrices anticipatorias, sus decisiones es establecer ese techo del esfuerzo terapéutico. Pero uno puede tener, por ejemplo, un linfoma estadio 4 en segunda línea de quimioterapia y el techo del esfuerzo terapéutico puede ser el anterior que tuvimos al paciente, o sea, a ese linfoma le hacemos todo, vasoactivo, reanimación, lo que toque, porque realmente el pronóstico puede ser susceptible de tratar. Entonces, este concepto de techo del esfuerzo terapéutico es decidir hasta dónde son adecuadas una serie de medidas que va anclado a un concepto que aprenderemos en un ratico que se llama proporcionalidad en las medidas. Es decir, en qué condiciones las medidas son proporcionadas y en qué condiciones las medidas son desproporcionadas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dentro de lo que es el término de cuidados de fin de vida y de estas decisiones éticas, hay unas palabras mágicas que son la adecuación del esfuerzo terapéutico y la proporcionalidad de las medidas. Esos son como los dos términos que hasta ahora tenemos que llevar. Entonces uno se preguntaría por qué tenemos que pensar en estas, digámoslo así, actividades o en estos techos. Lo primero es porque hay pacientes que no son candidatos a esas medidas. Lo segundo es porque de pronto no son adecuadas, no van a mejorar el pronóstico o va a quedar el paciente con secuelas profundas. El tercer punto es porque son futiles y el término fútil significa inútil y es un término muy, muy importante en medicina porque a veces hacemos cosas que son futiles y realmente la futilidad terapéutica, la futilidad fisiológica como se define actualmente, pues realmente no es correcto porque son unos recursos que se le están quitando a otros pacientes que potencialmente pueden necesitar. Entonces, hay otro punto que uno podría decidir poner ese techo del esfuerzo terapéutico, adecuar las medidas, porque de pronto algunas cosas van en contra del mejor interés para el paciente. Si un paciente está postrado en cama con un Bartel de 0, con un índice de fragilidad alto, con un Charlson score de 10, ¿cuál me falta? El Karnowski también altísimo. Ese paciente probablemente y tiene una condición de dolor crónico intratable, severo y una enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo, ponerlo en diálisis sea una decisión que va en contra del mejor interés del paciente, que para ese paciente su interés es no sufrir, no tener dolor, no tener disnea y no prolongar innecesariamente la vida. Entonces, esos son términos éticos que toca empezar a aprender. Y el último punto es un concepto que se llama la justicia distributiva. Dentro de la ética hay un montón de autores. En otras sesiones vamos a conocer estas posturas éticas que son muy bonitas, pero los, digamos como los primeros fueron Bouchard y Children, que hablaban de 4 principios. Esos también ya han cambiado, hay autores muchísimo más contemporáneos y como más que nos permiten trabajar un poquito más estos temas de fin de vida, pero digamos que ellos hablan de 4 principios, la beneficencia, la no maleficencia, la justicia, y me falta uno. Justicia, benevolencia, no maleficencia y, bueno, se me olvidó el cuarto. Pero la justicia distributiva es muy importante porque es que todos merecemos el recurso del Estado para la atención en salud. Entonces hay que recordar que la salud es una torta.
y que esa torta tiene varias tajadas, unas tajaditas que van al alto costo, a la terapia dialítica, a los pacientes con cáncer, a las UCIs, a las vacunas, a los partos, a los niños en crecimiento, a las enfermedades huérfanas, y que si yo cojo mucha parte de torta para alto costo, por ejemplo, o para UCI, inexorablemente va a bajar un poco la torta de vacunación, va a bajar la torta de cuidado obstétrico de niños. Entonces, eso históricamente va a suceder. Entonces, cuando yo aplico medidas futiles a una persona que está en una condición de una enfermedad irreversible, terminal y no recuperable, y yo sigo haciéndole y haciéndole cosas de alto costo, eso atenta contra la justicia distributiva, que es uno de los principios de la ética médica, y es la distribución equitativa del recurso. Entonces, eso hay que tenerlo también, digámoslo, en cuenta desde el punto de vista del fin de vida. Hay un término muy importante para abolir, es decir, para retirar de nuestro léxico, que es el término limitación del esfuerzo terapéutico. Este término se sigue usando muchísimo en España, sin embargo, es que el concepto de limitación de ellos es un poco más tranquilo y mejor aceptado por las familias, pero para nosotros en español, en Colombia, en Latinoamérica, cuando hablamos de limitación del esfuerzo terapéutico, para esa familia que quiere a su familiar vivo o que quiere que le hagan de todo, cuando le dicen, no, es que el señor Juan está limitado, sienten que les estamos coartando, limitando el cuidado, que no les estamos ofreciendo a ese paciente lo que él necesita. Entonces, el término limitación del esfuerzo terapéutico, LET, o el término que el paciente está limitado, se está tratando de abolir para utilizar este término que les enseñé, que es el de adecuación del esfuerzo terapéutico, donde adecuación del esfuerzo terapéutico es hacer lo que es adecuado para esa persona de acuerdo al momento de enfermedad en el que vive. Entonces, ese muchacho o ese paciente, de pronto el politraumatismo, al que le hicimos reanimación, diálisis, le hicimos politransfusión, cirugía, craniectomía, neuroprotección, sedación, en ese momento, todas esas medidas son adecuadas. ¿Sí? Todas esas medidas de soporte vital artificial son adecuadas, pero de pronto pasa un mes y este mismo paciente del politraumatismo tiene un Glasgow de 3, está en un estado de coma persistente, tiene herniación cerebral, tiene hernia subfalcina, nisocoria, no reacciona al dolor, ya empieza a hacer contracturas, y el paciente se demuestra por resonancia, por TAC, por examen clínico, por electroencefalografía, que el paciente tiene un daño cerebral muy profundo. En ese momento habría que reevaluar lo que es adecuado para ese paciente. Y si ese muchacho, por ejemplo, así fuera joven, con ese daño cerebral profundo, hiciera un paro cardíaco, de pronto la reanimación cardíaca no fuera el mejor interés para el paciente. De pronto, en ese momento, lo que es adecuado sería, digamos, dejar que la naturaleza siguiera su curso. O, por ejemplo, si ese paciente requiriera diálisis, probablemente hacerle diálisis a una persona con un daño cerebral profundo que no va a mejorar con la diálisis, o sea que la diálisis no le va a servir para mejorar ese daño cerebral profundo, no sería adecuado. Entonces, la adecuación del esfuerzo terapéutico es hacer lo que es adecuado en el momento de enfermedad que tiene el paciente. Ese es un concepto que es muy bonito trabajar y la definición es hacer lo que es adecuado para la condición y evolución de cada paciente en cada momento de su enfermedad, porque ninguno de nosotros quisiera que nos dijeran que estamos limitados. No, ella está limitada. ¿Limitada para qué? Limitada es que no me van a cuidar, limitada es que no me van a hacer. Entonces, el término limitación, si bien se sigue usando en España porque lo usan, digamos, no se interpreta como aquí lo podríamos interpretar, nosotros podemos interpretarlo como que nos están bloqueando. En este momento, la directriz es usar el término adecuación del esfuerzo terapéutico. Entonces, recordamos, por ejemplo, que la unidad de cuidado intensivo es ese escenario donde se brinda un soporte vital artificial durante un momento crítico de la vida. Y ahí entonces nosotros vamos a hacer un proceso de adecuación del esfuerzo terapéutico. Y en ese momento, por ejemplo, ese paciente del politraumatismo se intuba, se le pone noradrenalina, vasopresina, dobutamina, diálisis, exámenes, TAC, cultivos antibióticos, lo que necesite. ¿Por qué? Porque en ese momento agudo es adecuado. Pero de pronto, en algún momento se demuestra que todo esto es fútil, es decir, es inútil. Y actualmente el concepto de futilidad es futilidad fisiológica. Eso significa que fisiológicamente ese tratamiento, ese medicamento, esa diálisis, esa reanimación no va a cambiar
lo mal que está de base el paciente. Entonces, ahí ese es el concepto de futilidad. No va a mejorar, no va a cambiar, ni va a generar un beneficio. Entonces, esos pacientes que son no recuperables, pues la adecuación del esfuerzo terapéutico es reconocer que ya no se beneficia de hacer todas esas medidas y lo que es adecuado para ese paciente es la reorientación o el redireccionamiento del esfuerzo terapéutico hacia metas de confort, de comodidad y de alivio de los síntomas, continuando cuidando muy bien a ese paciente, pero ya no se hacen medidas heroicas para sostener la vida, los soportes vitales artificiales pueden ser reducidos o removidos y se reorienta el cuidado hacia que esté cómodo, hacia que esté acompañado con sus seres queridos, hacia visita extendida de humanización y hacia que no tenga disnea, que no tenga dolor. No es como este paciente ya no hay nada que hacer, le vaya ya a un cuarto a sufrir ahogo y dolor. No, ese paciente requiere un acompañamiento médico de la misma intensidad que cuando estaba grave y que cuando tenía un pronóstico, porque eso es lo que es correcto. Entonces, hacer el cuidado adecuado, la adecuación del esfuerzo terapéutico puede incluir parar los cuidados y reorientar hacia un cuidado de fin de vida, sin dolor, sin sufrimiento, con mucho confort, comodidad y sobre todo sin disnea y sin dolor, que son los síntomas graves. Entonces, para eso aparecen los escenarios de código lila. En los escenarios de código lila hay como 5 pilares. Lo primero es continuar cuidando al paciente. Un paciente que está en un escenario de reorientación de su esfuerzo terapéutico, o sea, de adecuación del esfuerzo terapéutico, se debe cuidar como a cualquier otro, se le cambia la posición, se le aplica cremita, se le cambia el pañal, se permite el acompañamiento, su cabecera elevada, un poquito de oxígeno si necesita, que tenga la boca húmeda, que no tenga dolor. Lo seguimos cuidando, porque lo que sucedía era que cuando decíamos el señor de las 5 está limitado, ya nadie volvía a entrar a ese cuarto. Si no volvían a entrar a ese cuarto. De pronto, ay, no, es que de pronto sí, cambiémoslo. Entonces, eso es muy importante. El cuidado se mantiene simplemente con otras metas y se garantiza la dignidad humana y el alivio sintomático, el control del dolor, de la disnea y la ansiedad, porque la muerte da miedo. No se continúa con las terapias futiles y se permite que proceda el proceso natural de la muerte. Cabe decir que esa persona igual va a fallecer. Esa persona va en su camino hacia el fallecimiento. Lo que va a suceder es que lo va a hacer acompañado con un equipo que lo va a acompañar para que sea menos doloroso, menos triste, para que su familia también tenga menos ansiedad ante la incertidumbre y la expectativa que genera la muerte. Y aparte de eso, con dignidad y sin síntomas dolorosos. El código lila incluye varias actividades, como pueden ser la sedación paliativa, como puede ser el retiro progresivo de las terapias de soporte vital, como es a veces sacarlos de UCI. Está incluida la extubación paliativa, pero esa es a veces un poquito difícil de hacer, digamos así, es difícil de aceptar por el equipo tratante, e incluso el egreso a casa para un cuidado paliativo domiciliario y un fallecimiento acompañado en persona. Entonces, como esto a veces suena muy teórico, vamos a hablar de unos casos éticos que es bonito para poderlo entender más y luego ya nos vamos al protocolo, digamos, al protocolo claro del código LIA. Entonces, estos casos son casos, digámoslo así, simulados, pero que han sido reportados en la literatura de algunos artículos y es muy importante que sepamos que cualquiera de nosotros podríamos ser estas personas. Entonces, este primer caso se trata de Melissa. Melissa tiene 24 años, ella es una enfermera jefe recién graduada. Ella inició su trabajo en pandemia, donde al mismo tiempo terminó con su novio. Al inicio, Melissa tenía mucha angustia por no sentirse capaz, sentía que le faltaban conocimientos, sentía inseguridad y empezaba a tener miedo de asistir al trabajo, empezaba a sentirse incómoda con el trabajo. En la UCI en la que ella trabajaba, ingresa el paciente A. El paciente A cursa con una evolución muy difícil en la UCI, disfunción multiorgánica, fallo progresivo de todos los órganos, muy mal pronóstico neurológico y llega a un momento en que tiene una condición refractaria irreversible. El paciente ya está en una condición de no recuperación. El intensivista considera que el paciente debe ir a adecuación del esfuerzo terapéutico, se reúne con la familia está enterada, está totalmente de acuerdo, han tenido la oportunidad de hacer duelo anticipatorio, entienden que la condición de su familiar es irreversible y no se puede, digamos, ofrecer nada para la recuperación del paciente y ellos, digamos, la familia lo tiene claro y el intensivista lo tiene claro y el intensivista indica
apagar la noradrenalina, bajar el ventilador a parámetros mínimos con un FiO2 del 21%, subir la sedación de fentanil y de midazolam y permitir a la familia acompañamiento 24 horas. Esto quiero que sepan que es completamente ético, correcto, hace parte de los cuidados de fin de vida en UCI y hace parte de la adecuación del esfuerzo terapéutico, porque si el paciente ya no es recuperable, digamos que es importante que el proceso de la muerte no se alargue indefinidamente con terapias de soporte vital, porque ya se ha demostrado que eso genera un mayor duelo para las familias, aumenta, digámoslo así, los costos de la atención, se le quita oportunidad de atención a otros pacientes con mejor pronóstico de recuperación, atenta contra la distribución equitativa del recurso y aparte de eso va en contra del mejor interés del paciente, porque un paciente que ya está en una fase de irreversibilidad de su cuerpo, tampoco es digno ni ético sostener artificialmente la vida días. Por esa razón es que medidas como esta que plantea el intensivista de este caso hacen parte de medidas correctas de adecuación del esfuerzo terapéutico. Pero Melissa, como no había tenido esta educación ética en la universidad y está recién graduada, está pasando por un proceso emocional por su relación de pareja, no comprende y se siente muy angustiada. Este caso nos puede pasar a cualquiera. Y aparte de eso, Melissa empieza a preocuparse si es que lo que se le hizo a ese paciente fue eutanasia, empieza a tener sueños repetitivos cuando le piden que apague la noradrenalina y empieza a tener mucha angustia, pide que la saquen de la UCI y la cambien de servicio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este caso, lo que faltó es educación. Lo que faltó es que claramente la paciente tuviera claro que esto no tiene nada que ver con eutanasia, que eso es otra cosa. Tampoco tiene que ver con suicidio asistido, que eso es otro planeta. Y realmente esto es simplemente cuidados de fin de vida, de acompañamiento humanizado de fin de vida en el escenario de un paciente crítico irrecuperable con una condición irreversible. Y lo que se hizo fue sedación paliativa, reducción de soportes vitales artificiales en un paciente no recuperable, en un paciente que ya, pues digamos que entra en proceso de reorientación del esfuerzo terapéutico a metas de confort y comodidad, y el paciente va a fallecer de manera natural. Simplemente que sin dolor, sin angustia, sin disnea, porque está intubado y en compañía de su familia. Entonces, miren que aquí lo que nos faltó en este caso fue educación en ética. Y resulta que cuando uno no recibió esta educación en ética o no ha tenido estos escenarios como el que estamos teniendo ahorita, uno empieza a tener dos cosas que son muy graves: la angustia moral o sufrimiento moral y el burnout, que es el agotamiento. Porque ya se sabe que el burnout no es solo la carga laboral que yo tenga. Yo puedo ver 100 pacientes y de pronto no tengo burnout, pero de pronto veo 5 de alta carga emocional y sí hago burnout. O veo 5 niños que fallecen y eso me genera una angustia y un burnout terrible y una apatía y una cantidad de cosas que traen. Este tema es bonito, podemos hacer algún día un tema de estos. Y realmente esto va a generar una cantidad de procesos de despersonalización, de agotamiento emocional, que se pueden mejorar con la educación y con que todo el mundo hable el mismo idioma. Y si de pronto le hubieran explicado a Melissa claramente que esto es lo correcto para hacer con ese paciente, que es lo ético para ese ser humano que merece fallecer en condición de dignidad, pues claramente hubiera sido menos el sufrimiento de Melissa. Entonces, ya se sabe claramente que los conflictos éticos en los escenarios hospitalarios generan angustia moral y burnout, porque vivimos o tenemos vivencias morales en el trabajo, conflictos éticos y conflictos además interprofesionales, porque esto puede ser tenso cuando, por ejemplo, un paciente dura meses en la UCI y no se mejora y no se mejora y no se mejora, pero ya todo el mundo está agotado, pero no se toma ninguna decisión. Eso también puede generar conflictos. Obviamente hay peligros de estas situaciones cuando la gente no tiene esta educación en ética en particular, porque si uno no resuelve esos conflictos éticos que está teniendo, puede presentar fatiga de la compasión. Y la fatiga de la compasión es algo muy grave porque además se ancla a un proceso en que el paciente se vuelve como un objeto, se cosifica y eso puede ser muy grave. Y genera además pues el estrés o la angustia moral que es tan importante. Vamos a ver otro caso que también nos va a servir para entender un poquito más ahorita que hablemos del protocolo de fin de vida. Mm, Este caso se trata de Ana, de 45 años, el nombre es ficticio también, y ella es una enfermera de cuidados críticos hace 10 años. Lleva 10 años trabajando en UCI. Es mamá de 2 hijos, divorciada. Su primer hijo entra en la universidad. Tiene 2 trabajos, pues para poderle pagar la universidad al hijo, y conoce a el paciente X.
El paciente X es un paciente que llega con un politraumatismo y un trauma craneoencefálico severo, un SRA, fracturas múltiples. Al principio se le hace pues todo lo que hay que hacer, toda la terapia adecuada, multisoportado al inicio. Pasa el tiempo, el paciente no se despierta, tiene un daño cerebral profundo, está desnutrido en traqueostomía, en gastrostomía, en diálisis, bueno, con falla renal, muy malito. Y entonces resulta que la paciente, la enfermera, empieza a sentirse mal cada vez que atiende a ese paciente X, empieza a sentirse mal y empieza a sentirse angustiada por la futilidad del tratamiento, porque pasa un día, pasa otro día, pasa otro día y lo ve en esta condición de aquí de la foto de abajo. Lo ve en esa condición y ella empieza a decir, esto es inútil, ¿por qué seguimos haciendo esto? Esto no es justo con este paciente, no habla, no respira, no se mueve, esto no es digno. Y el paciente dura en estado de mínima conciencia, que es un estado como, digamos, como entre coma y coma vigil, 45 días en UCI y además presenta un día falla renal por fármacos. Y dicen, el paciente requiere diálisis porque tiene falla renal por fármacos, después de llevar 45 días en estado de mínima conciencia. Y ella empieza a tener una angustia porque necesita el trabajo, pero siente que el trabajo no vale la pena por este caso. Y uno pensaría que esto no pasa, pero resulta que cuando le aplican a Ana un puntaje de burnout, como este que es el de Maslow, está exhausta emocionalmente y sensación de pérdida de la eficacia profesional. Y puede llevar a un tercer punto que hace parte del burnout, que es el cinismo. ¿Y ahí qué faltó? Aquí no faltó comunicación, aquí no faltó educación, como faltó en el caso de Melissa, aquí faltó comunicación. Comunicación porque Ana en algún momento pudo haber dicho en la revista, bueno, doctores, ¿cuál es el pronóstico del paciente? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los objetivos del cuidado? ¿Es posible que estemos haciendo algo fútil? ¿Es posible que de pronto debamos parar? Y uno, como enfermera jefe, debería poder opinar en la revista hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos del cuidado, que es una pregunta que deberíamos hacer en todas las revistas. Entonces, ahí vamos con otro caso para que nos sensibilicemos un poquito a por qué tenemos que hacer estos protocolos de ética y de fin de vida. Resulta que si ustedes se dan cuenta, cuando se estudia el burnout en cuidado intensivo, esta es una publicación de la revista Medicine en 2016, dicen que la prevalencia de burnout en personal de la UCI en los diferentes estudios va del 6 al 47%. Hay diferentes factores de riesgo, por ejemplo, la edad, el sexo, las mujeres somos más susceptibles al burnout, el estado marital, si somos solteras más, dificultades personales, la experiencia del trabajo en la UCI, el ambiente laboral, la carga laboral. Pero miren que hay dos cosas que generan muchísimo burnout, que son los aspectos éticos, como lo que le pasó al caso de Melissa, y la toma de decisiones al fin de vida, como lo que le pasó a la enfermera. Entonces, miren que si nosotros le ponemos un poco más claro, protocolizado, escrito, basado en la evidencia, porque el protocolo que vamos a ver es mundial, realmente va a ser más fácil y vamos a evitar estas situaciones de carga emocional para el personal. Vámonos por un último caso. Este caso se trata de Juan. Juan es un médico de 34 años, es un intensivista con 4 años de experiencia, trabaja en 2 sitios. Con la pandemia pues se puso a trabajar mucho, como todos hicimos, y trabaja en 2 sitios, pero trabaja más de 300 horas al mes, hace un turno de 36 horas y tiene un paciente que es difícil de intubar, falla en la intubación, el paciente se reanima, pero fallece. Resulta que hay un concepto que es importante conocer que se llama la segunda víctima. Cuando hay un evento fortuito relacionado con la atención en salud, una complicación, una muerte no anticipada, hay muchas causas, un error médico, un error de equipo, un evento adverso. Resulta que eso genera una segunda víctima, que somos el personal de salud, en particular relacionado con una emoción dificilísima de gestionar, la más difícil, que es la culpa. Entonces resulta que sí tenemos que tener en cuenta que la ética, las decisiones, todas estas cosas pueden generar segundas víctimas. Hay algunos estudios que muestran que el número de horas semanales que trabaja el personal de salud, en particular los médicos, se relaciona con burnout. Entonces, digamos que si uno trabaja más de 71 horas mensuales, tiene 57% de incidencia de burnout, aumentan los sucesos de seguridad y además se ha visto que cuando las personas conocen un poco más sobre ética, también trabajan un poquito menos porque reconocen que la calidad de su trabajo puede verse afectada por el exceso de horas trabajadas.
Entonces, tenemos que reconocer que actividades como esta que estamos haciendo hoy tienen unos beneficios, que es implementar los programas de educación en ética hospitalaria. Eso tiene unos beneficios organizacionales, personales, familiares. Y claramente estos beneficios van a ser buenos para la institución, para el paciente, para la familia, para el personal de salud y para nuestras familias, porque cuando uno tiene estos dilemas o problemas, también llega a la casa muy cargada. Se sabe que tener estas actividades o tener protocolizado los cuidados de fin de vida y el código lila reduce la angustia moral y el burnout en los equipos de salud, hace que la gente rote menos de los servicios o se vaya menos de las instituciones, porque como que uno dice, bueno, si la tengo clara y no voy a tener un conflicto y al contrario voy a brindar mi mejor acompañamiento compasivo a esta familia que está pasando por un fallecimiento de un ser querido, pues claramente yo siento que aunque el paciente falleció, hice lo mejor. Y lo acompañé y estuve ahí y acompañé a esa familia a lidiar este momento tan difícil que hace parte del acto en salud, ¿no? Acompañar al buen morir. Y lo otro es que se genera menos cinismo en la atención. Si algo fue terrible en la pandemia, era como el otro, y esa rotación en Estados Unidos que veíamos que eran 6, 7 pacientes por UCI que sacaban fallecidos y a los 5 minutos ya había otros 6. Eso se volvía cínico, porque la muerte se volvió algo insensible, cínico y solitario. Y el otro punto es que, aunque no lo creamos, aprender sobre buena muerte y sobre acompañamiento humanizado va a hacernos estar más motivados y una sensación de trabajo en equipo para acompañar a las familias. Y lo que vamos a ver es que cuando aprendemos un poquito de esto, o se tiene un protocolo, las decisiones de fin de vida también mejoran. ¿Por qué mejoran? Porque vamos a tener menos tiempo en la decisión, por ejemplo, de adecuar o reorientar el esfuerzo terapéutico. Entonces ya el señor no se va a decidir a adecuar el esfuerzo terapéutico cuando lleva 45 días en una cama de hospital con escaras por todas partes, retracciones, pues probablemente esa decisión se tome antes, porque cuando seguimos y seguimos y seguimos y seguimos haciendo cosas, eso antiguamente se llamaba encarnizamiento del esfuerzo terapéutico y ahorita se llama obstinación terapéutica. Y la obstinación terapéutica no es correcta, no es ética, no es digna, no es justa. Entonces, no podemos encarnizarnos con los pacientes. Acuérdense que ahora se llama esa obstinación. No podemos obstinarnos con sacar un paciente adelante cuando definitivamente su condición es refractaria, irreversible y fatal. El otro punto es que las familias empiezan a sentir que a pesar de estar en un ámbito hospitalario hay una percepción de buena muerte versus instrumentalización de la muerte y recordar que toda familia que pueda tener un duelo anticipatorio, así esté brava con nosotros, nos pelee, nos diga que nos va a demandar, va a tener un duelo más saludable. Y ese duelo más saludable también depende de nuestra comunicación honesta y transparente. Entonces, hay una serie de conceptos que debemos todos conocer para poder implementar el código LID. El primero ya lo vimos, adecuación del esfuerzo terapéutico, que es hacer lo que es adecuado de acuerdo al momento que tiene el paciente. Y también el concepto pues de reorientación o redireccionamiento de los objetivos del cuidado. Uno siempre debe tener unos objetivos con los pacientes, unas metas. Entonces uno tiene meta de líquidos, meta de sedación, objetivos de ventilación, objetivos de rehabilitación. Uno tiene una serie de metas, ¿cierto? Pero al mismo tiempo esos objetivos del cuidado, cuando lo reorientamos hacia, por ejemplo, confort, comodidad, alivio de la disnea, eso también tiene que estar muy claro. Entonces, vamos a decir, bueno, vamos a reorientar al señor Don Luis, vamos a adecuar el esfuerzo terapéutico. Es un paciente que de pronto ya no se va a intubar, ya no se va a reanimar, pero no queremos que tenga disnea. Entonces, dentro del plan está muy claro que le vamos a poner morfina, 3 miligramos cada 4 horas, y le vamos a poner, si está muy agitado o en delirium, algún medicamento, y si de pronto empeora la disnea, podemos poner un poquito más de morfina o un poquito de midazolam. Entonces, vamos a todos tener claro que ese paciente que mandamos a piso para cuidados de fin de vida no va a estar solo y no va a tener un final ahogado, disneico y con sufrimiento. Entonces, los objetivos deben quedar súper claros. En el caso que el paciente haga dolor, disnea o haya que aumentarle la sedación paliativa, ¿a quién vamos a llamar? ¿Quién va a ser el tratante? ¿El médico de piso? Eso es importante. El concepto de obstinación terapéutica, que ya lo vimos, que reemplaza el término ético de encarnizamiento del esfuerzo terapéutico. La definición de cuidados de fin de vida en UCI, que básicamente los cuidados de fin de vida en UCI incluye a aquel paciente
por el que decidimos que ya no pudimos hacer más y aquel que a pesar de que le hicimos de todo, definitivamente no lo logró. O sea, aquel paciente que no es que decidamos reorientar el cuidado, sino que no pudimos. Le pusimos nora, vasopresina, adrenalina, butamina, se dializó, antibióticos igual hipotenso, 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 acidótico y pues fallece. Tanto ese paciente que muere a pesar de todo lo que queremos hacer para que salga adelante, o ese paciente que definitivamente decimos, no, pues hasta aquí llegamos, definitivamente no se beneficia de continuar haciendo terapias. Esos dos casos es importante que se hagan esos acompañamientos de fin de vida, ese duelo anticipatorio para la familia. El concepto de sedación paliativa hace parte de los cuidados paliativos y es que una persona que está en momento o en días o en horas previas a su fallecimiento no sufra, no tenga dolor, no tenga disnea, no tenga miedo, no tenga los síntomas tan terribles que pueden tener. Está un concepto de extubación paliativa. La extubación paliativa es cuando un paciente que está intubado, digamos que uno podría tomar dos decisiones. Una que es bajar el ventilador al mínimo, hasta el 21%, bajar la frecuencia respiratoria, bajar el volumen corriente, bajar las alarmas, sedarlo bien para que no haga esfuerzo respiratorio. Esa es una opción para hacer el weaning, lo que se llama el weaning ventilatorio en el paciente terminal, pero también está la extubación paliativa. Yo creo que todos vimos cuando a Derek en Grey's Anatomy, cuando hace muerte cerebral, le quitan el tubo y él hace un último suspiro respiratorio y hace apnea y pues ahí ya se declara su fallecimiento. La extubación paliativa es validada en muchas unidades de cuidado intensivo, tiene literatura que la soporta, pero es difícil porque requiere dosis altas de sedación, una familia muy consciente y que además el equipo la entienda, la acepta y que el paciente no tenga ninguna enfermedad de aerosoles o infectocontagiosa, porque al quitarle el tubo pues nos van a volar a todos los aerosoles. Pero puede hacerse cuando se dan las condiciones y circunstancias, por ejemplo, una familia que sea muy clara en decir, él no quería verse intubado, él lo tenía muy claro, tenemos esta directriz anticipatoria, se intubó pues por accidente porque llegó en paro, etcétera. Entonces se puede plantear bajo una sedación profunda la extubación paliativa y lo que sí se ha demostrado en la literatura, que es muy sólida también al respecto, es que se acorta el tiempo del fallecimiento y eso puede ser para algunas familias un alivio, porque no son 3 días, sino que son 3 horas. Entonces, digamos que en que suceda el proceso natural de la muerte. Tanto la sedación paliativa como la extubación paliativa, básicamente lo que hacen es que el paciente no tenga síntomas, ni dolor, ni angustia en el proceso original que lo llevó a la muerte. Es decir, es el proceso natural de la muerte. Y hay otra cosa importante que hace parte de los conceptos éticos y es la necesidad de un debriefing. El debriefing es que nos reunimos después de uno de estos eventos de fin de vida y discutimos cómo nos sentimos, que de pronto sentimos que la comunicación no estuvo bien, que el tratante llegó y dijo apáguenle todo y no alcanzó a llamar a la familia. Esas cosas es importante discutirlos y también siempre en las instituciones debemos ser un poquito más proactivos en el análisis de eventos adversos. Por ejemplo, que un paciente había dicho a mí no me intuben, nunca decía nada en la historia clínica, hizo paro, llegamos, ya lo intubamos, y luego llega la familia y dice, ay, pero él había firmado que no lo intubaran, mire, yo tengo aquí la hojita, él ya había dicho, le dijo a 10 doctores, y ahí ya con el paciente intubado es más difícil tomar estas decisiones. Entonces, esto sería un adverso, porque violamos, o digamos no violamos, sino fuimos en contra de unas voluntades anticipatorias por desconocimiento o por otras cosas. Listo. Este es una foto muy bonita, la saqué de una publicación de Klaus 2016, que creo que es el ejemplo claro de lo que es futilidad. Si ustedes se dan cuenta, esta persona usa la sombrilla para no mojarse, pero está nadando en una piscina. La futilidad es la inutilidad. Entonces es cuando algo definitivamente no está sirviendo. Este límite entre que algo sí sirva y valga la pena hacerlo y que sea inútil no es fácil. Requiere experiencia, requiere experticia. No puede ser que uno llegue, no conozca al paciente a la media hora y diga, no, todo esto es útil, apáguele todo. Pues no, claramente tiene que conocer muy bien el historial del paciente, los antecedentes, los esfuerzos terapéuticos que se han hecho previamente. Entonces todo esto hay que tenerlo muy claro y la futilidad se diagnostica como con un proceso, ¿sí? Por ejemplo, si un paciente tiene un Glasgow de 3, pupilas dilatadas, creemos que está en muerte cerebral, pero resulta que todavía tiene un poquito de tallo funcional, pero el paciente tiene un daño cerebral profundo y hace deterioro progresivo de sus órganos, entre esos el riñón, sería fútil ponerlo en diálisis cuando el daño cerebral es profundo, porque esa diálisis no va a mejorar ese daño cerebral profundo.
Entonces, ese es el concepto de futilidad. Hay que recordar además que somos un equipo y que en este momento todos en la UCI tenemos exactamente el mismo valor. Por tanto, nuestras opiniones todas son igual de valiosas. Si ustedes se dan cuenta, lo que está en el centro es el paciente y la familia. Eso es lo que está en el centro. Alrededor estamos los demás. No está el intensivista en la mitad, no está el especialista en la mitad, no. Está la enfermera de cuidado crítico, el intensivista, el farmacéutico, el proveedor de cuidado espiritual o psicología, dependiendo de lo disponible. A veces no tenemos, nos toca a nosotros ser el proveedor de ese apoyo emocional, trabajo social, nosotros a veces nos toca hacer esa parte. Todo el equipo que está alrededor del paciente, que habrá instituciones que tengan 18 pétalos y otras que tenemos 8 pétalos, no importa. Esos 8 pétalos de la flor tenemos el mismo valor. Por tanto, todos deberíamos poder preguntar en la revista, bueno, doctora, ¿y para dónde vamos? ¿Cuáles son las expectativas con este paciente? ¿Hacia dónde vamos? Ya llevamos aquí muchos días, vemos que en esto no mejora. Y realmente a veces no hay afán, a veces simplemente vamos a lidiar con la incertidumbre. Y cuando lidiamos con la incertidumbre, lo mejor es ir hacia el favor de la esperanza. Es decir, si yo no tengo claro que ese paciente vaya a quedar mal, es mejor ser optimista y creer que hay esperanza y seguir trabajando bien, porque eso hace parte del mejor interés del paciente. Si es clarísimo que el paciente perdió un brazo, perdió el otro brazo, perdió la pierna, perdió la otra pierna, hay que sacarle un riñón, va a quedar en diálisis y además tiene secuelas neurológicas profundas, probablemente el mejor interés de ese paciente con esas secuelas tan profundas y dramáticas sean de pronto ya no seguir sosteniendo y quitando y haciendo cosas, digamos, muy dramáticas. Entonces, este punto, pues, es importante siempre discutirlo y hacia el favor del paciente. Claramente se sabe que necesitamos tener redes por fuera del hospital, necesitamos mm, tener amigos, familia, gente con la que podamos, digamos, hablar, porque en muchas personas su única vida es el trabajo. Y si va a ser nuestra vida el trabajo, pues toca conseguir amigos del trabajo y salir a tomar algo, buscar actividades, porque cuando nos enfrentamos diariamente a la enfermedad, a los accidentes, a la muerte, a la UCI, a la urgencia, eso de todas maneras agota, porque nos estamos cargando pues como de toda esta energía y es importante lograr, digamos, tener una vida por fuera del hospital de calidad. Se necesita también educación, la educación en lenguaje que podamos transmitir de una manera amorosa, asertiva, compasiva a las familias que el señor va a fallecer. Es muy grave decirle a alguien, señor, su paciente está muy mayor, tiene 85 años, firme acá, que no lo va a dejar intubar, porque si lo intubamos no se beneficia. Firme acá, firme acá. Eso es muy grave porque no le estamos dando ningún espacio y la gente va a hacer esto inmediatamente. No, yo no firmo. Hay que tomarse el tiempo, explicar, y eso es muy importante porque confundimos los desistimientos con las voluntades anticipadas y otras cosas. Entonces tenemos que mejorar nuestras habilidades blandas y asertivas, tanto para la información con el paciente crítico, con las familias y con los equipos de trabajo. Porque si llego yo, no conozco a nadie, llego de primer turno a decir, bueno, esto que está haciendo con este paciente es fútil, el paciente no tiene pronóstico neurológico, jefe, apáguele la noradrenalina, súbale la sedación, ustedes bájenle el ventilador, no sé qué, y a uno no lo conocen, como que, ¿y de dónde? ¿Sí? Entonces, es muy importante porque esto genera angustia en el escenario y en el equipo de salud. Entonces, es súper importante que sepamos hablar de estos temas, lo podamos discutir. A veces hay personas que dicen, no, doctora, mire que a veces cuando yo le hablo, él me mira y me ha apretado la manito, entonces yo no creo que tenga tanto daño cerebral, no será que le falta terapia, que está muy desacondicionado, no puede ni abrir los ojos. Y uno a veces necesita que le digan eso, porque hay pacientes que parece que estuvieran en coma, que parece que tuvieran un Glasgow de 3 y es que tienen tal desacondicionamiento y polineuropatía que no pueden ni levantar los ojitos. Entonces, a veces, por ejemplo, el personal de enfermería es muy valioso en este proceso porque ustedes ven muchas cosas que uno no ve. Uno examina al paciente una vez al día, bien examinado, y por la tarde le echa un ojito, ¿cierto? Entonces, o cuando hay un cambio, cuando hay que intubarlo, bueno, claramente, pero digamos que ustedes están en contacto, cada cambio de posición, cada administración de medicamentos y ven muchas cosas que nosotros no vemos y es importante. Doctora, es que mírele a ese paciente, los pies están negros y uno no se da cuenta que el paciente está hipoperfundido, quién sabe hace cuánto tiempo. Entonces, es bien, bien importante que sepamos trabajar en equipo. Entonces,
Es muy importante entrenar al personal en cuidados de fin de vida, eso es un proceso, no se puede en una charla, pero es un proceso de educación, de toma ética de decisiones, porque esto sé que para algunos de ustedes nunca habían tenido de pronto este tema. El cuidado paliativo se puede integrar a las instituciones, incluso sin tener un gran equipo de cuidado paliativo. Puede haber líderes en este proceso. Cada vez necesitamos más población con voluntades anticipadas, reconocerlas, pedírselas, tratar de establecer cuándo se puede un pronóstico. Hay una cosa muy importante que es el ítem que ven al final de la diapositiva y es estandarizar la sedación y analgesia al final de la vida. Porque a un paciente que está con franca disnea, estos pacientes que tienen exposición a biomasa, EPOC, fibrosis pulmonar, saturando 70, ahogados con 1 miligramo de morfina cada 12 horas, pues si el paciente sufriendo y la familia angustiada y el señor boqueando, si sabemos que no se va a intubar, no se va a reanimar, que no tiene pronóstico pulmonar, que sus cuidados, su orientación va a ser hacia el confort, pues hay que estandarizar cómo va a ser esa sedación, si se va a hacer ascendente, si se va a hacer por bolos, eso tiene que estar estandarizado. Eso tiene que estar estandarizado en cada institución. Nosotros todavía no lo tenemos estandarizado en este momento, pero como se están creando estos protocolos, pues eso debe quedar, digamos así, como estandarizado y que sea cómodo para todos y que sea como claro que si le vamos a montar, por ejemplo, una infusión de midazolam con morfina, pues todo el mundo sepa que eso hace parte de la sedación paliativa, que se puede ir subiendo lentamente y paulatinamente y que eso lo que va a llevar es a que el paciente no sufra mientras llega su proceso natural de la muerte. Que claramente cuando uno tiene una infusión de un hipnótico y de un sedante puede ser un poco más corto que si fuera de manera natural sin ningún hipnótico ni ningún sedante. Recordar que hay que evitar la obstinación terapéutica y reducir los tratamientos futiles. Eso no se va a hacer en un día, eso no se logra tan fácil. Eso es un proceso, digamos, como educativo que tenemos que todos trabajar. Bueno. Entonces, ahora sí a lo que vinimos, hablemos del código LILA. El código LILA lo van a encontrar en este formato que está ahorita reciente de junio del 2022 y básicamente tiene un objetivo grande que está enmarcado en el código LILA, digamos, con los proyectos nacionales de código LILA, que básicamente incluye brindar una atención integral y humanizada a pacientes y familias que atraviesan el proceso de final de la vida en la UCI de la Clínica El Laguito. Por ahora este está diseñado para la UCI, pues porque yo estoy en la UCI, pero esto puede ser aplicable al resto de la institución si los equipos tratantes lo quieren aplicar, nomás se le quita el pedacito UCI. Ofreciendo cuidado integral, acompañamiento emocional, analgesia, apoyo espiritual y confort asociado a la gestión administrativa para garantizar la muerte digna en los escenarios de irrecuperabilidad de un paciente. Cabe decir que el código LILA solamente aplica para aquellos pacientes que están en un escenario de no recuperación, de no recuperabilidad y pacientes que no tienen pronóstico vital a corto plazo. Eso es muy importante. Voy a apagarle a alguien el micrófono, perdón, que es que se oye muy raro acá. No sé quién tiene los que puedan apagar el micrófono, que no lo hayan apagado. Gracias. Listo. Ya, perfecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese es el objetivo. La justificación es que esto es un proyecto global, no es un proyecto solamente institucional, simplemente la institución se acoge a este objetivo mundial, que es el Código Lila, y básicamente es una estrategia para un proceso de muerte digna en un ambiente hospitalario lleno de respeto y confianza por parte del grupo asistencial, del personal de apoyo, el personal administrativo donde se encuentra el paciente, el acompañamiento en el duelo, y favorecer además que la familia esté con el paciente dentro de un marco de respeto, cuidado integral y dignidad al final de la vida. Tiene unos objetivos específicos que casi que todos los proyectos Código Lila los tienen iguales o en otro orden. Uno es organizar la respuesta del equipo tratante. ¿Quién tiene qué función? Porque qué tal que uno le diga a la enfermera, jefe, dígale a esa familia que le entró a Código Lila y que ya no le vamos a hacer nada más. Pues no, esa no es la misión de la jefe. Eso tiene que ser liderado por alguien. Eso es lo que dice el protocolo. Evitar terapias futiles, reducir los eventos de obstinación terapéutica, brindar una muerte digna en un escenario de confianza. Es muy importante que la familia confíe en nosotros. Evitar momentos difíciles y malos recuerdos, apoyar a la familia en las primeras fases del duelo y brindar respeto durante el fallecimiento del paciente y su familia. Entonces, el alcance pues es aplicable el código LILA a todos los pacientes que se encuentran en fin de vida y sus familias
¿Desde qué momento? Desde el momento en que se identifica que el paciente entró en una fase terminal o no recuperable hasta el momento en que se formaliza pues su egreso. El alcance del protocolo, pues es a todos los pacientes que están en fin de vida, inicia con identificar que ese paciente está en un escenario de fin de vida y finaliza pues con el egreso de la institución. Claramente, la unidad de cuidado intensivo es uno de los escenarios donde más se presentan casos de fin de vida y donde es fundamental evitar terapias futiles en el paciente no recuperable. Entonces, cuando se presenta esa identificación de un paciente no recuperable por su patología, su cuadro clínico y definitivamente pues es muy claro que está en un proceso de fin de vida, recuerden que solo si es muy claro. Si no es muy claro, nos vamos al favor de la oportunidad y la esperanza y pues somos proporcionales con las medidas, pero digamos que no se mm, entra a fin de vida, tiene que ser algo pues muy claro. El médico es el que lidera esas acciones que desde su ejercicio son posibles. ¿Para qué? Para reducir el sufrimiento físico del paciente. Hay que informarle al personal de enfermería y a todo el turno, al personal administrativo, que el paciente entra en código lila, que inicia el proceso de fin de vida, que se activó el código lila, y el médico es el responsable de una información asertiva, amable y empática con los familiares del paciente. ¿Cuál sería el médico ideal? Pues el que es el tratante en ese momento, el intensivista, el especialista, el internista, el médico de urgencias, pero hay escenarios en que en ese horario de pronto no hay ese especialista y le corresponde al médico general, pero recuerden que tiene que ser algo muy claro, porque si no es muy claro es mejor esperar a que un equipo multidisciplinario nos acompañe en la toma de la decisión o alguien con más experticia que uno en el tema. Entonces, la responsabilidad del médico va en informar al equipo de salud que el paciente está en escenario de fin de vida y de activación del código. Y digamos que hay un concepto bonito que es del Instituto de Medicina de España que dice lo que es la buena muerte. Y la buena muerte es aquella muerte libre de estrés y sufrimientos evitables para el paciente, para la familia y para los cuidadores, de acuerdo con los deseos del paciente y de la familia y de forma razonablemente consistente con los estándares éticos, culturales y clínicos. Entonces, esto es lo que se considera la buena muerte. No hay manera, digámoslo así, de que sea perfecta. Nadie quisiera morirse, nadie quisiera que su familiar falleciera, pero lo ideal es que sea con el menor sufrimiento, con el menor estrés, con los menores retrasos del proceso, de acorde a lo que el paciente y su familia quería. Si ellos no querían de pronto medidas heroicas, aparatos, todo, pues hay que considerar remover esos equipos y pues claramente también con esa apropiación cultural que algunas personas tienen. El concepto de adecuación del esfuerzo terapéutico, la definición que quedó en nuestro protocolo es la definición ética, que es básicamente adecuar el esfuerzo terapéutico es retirar o no instaurar una medida de soporte vital u otra intervención que, dado el pronóstico de la persona en cantidad y calidad de vida futura, constituye a juicio del personal tratante algo fútil y que solo contribuye a prolongar el tiempo en una situación clínica que no tiene expectativas razonables de mejoría. Es decir, se le va a aplicar la adecuación del esfuerzo terapéutico a aquella persona cuya calidad y cantidad de vida futura está francamente reducida por el juicio de los especialistas y donde todas las terapias son futiles, por tanto, no se mantienen o no se instalan, porque si no es una prolongación innecesaria de soportes futiles. Bueno, hay que recordar que la adecuación del esfuerzo terapéutico reemplaza el término limitación del esfuerzo terapéutico y aquí quiero resaltar, lástima que no me sirve el resaltador, esta frasecita que ven en el segundo renglón ahí, que es, Y está totalmente transparente con la que familia. es, debe ser totalmente transparente con la familia y en la historia Mm. clínica, expresando la proporcionalidad de las medidas instauradas y si reducimos el ventilador al 21%, se anota en la tabla, 21%. Si quitamos la noradrenalina, se pone suspensión de la noradrenalina y se tacha, no se sigue poniendo que vamos poniendo 3-SE, no, ni se pone una solución salina de mentiritas, no. Se escribe claramente, debe ser consignado en la historia clínica y debe ser consignado en la sábana de UCI, porque estamos haciendo lo correcto, porque estamos haciendo lo que es ético, que está enmarcado en un protocolo mundial y que está enmarcado en la garantía de la dignidad humana. Entonces, digamos que eso hay que tenerlo así súper claro.
Y de la misma forma, estos pacientes que están en una condición de irreversibilidad o de terminalidad, pues no se reaniman, no son llevados a reanimación en caso de paro cardiorrespiratorio por futilidad, lo cual se ha informado previamente a la familia y se registra de manera transparente en la historia clínica. No se reanima por que no se beneficia por paciente en condición de irrefractabilidad, refractario, con 3 vasopresores, refractario, todo, pues claramente no se va a reanimar. Y hay una cosa que puse aquí en verde, es que nunca, nunca debe escribirse en la historia clínica o decirle a una familia algo que se hizo que no se haya hecho. No se debe escribir que se reanimó un paciente que no se reanimó, incluso si los familiares han solicitado la RCP y esta no fue considerada por indicación médica en pacientes que no se beneficiaban de reanimación o soportes avanzados. Entonces, esto es muy importante porque lo correcto es lo que hay que hacer y realmente hay que decirle a la familia, no se reanimó porque estaba en una condición de no, pero es que nosotros queríamos que lo reanimaran, sí, pero no tenía condición, no tenía pronóstico neurológico funcional, los puntajes mostraban, y como todo eso ha quedado muy claro en la historia clínica, pues no hay manera, digamos, de que hubiera un proceso médico-legal en una de estas situaciones, porque eso fue una decisión basada en el mejor interés del paciente, en un paciente con una condición irreversible. Eso es algo muy, muy, muy importante. De hecho, hay algunas, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, hubo muchas demandas por esas falsas reanimaciones, porque siempre se saben, o el paciente al lado sabe y le cuenta la... O sea, eso no debe suceder, ni poner en la nota ni en la historia cosas o soportes que no se están poniendo. Por eso tiene que hacerse de una manera transparente. Si queda la duda o definitivamente no hay aceptación, pues se continúa, se miran otras opciones, se mira acompañamiento emocional, otro tipo de cosas, pero nunca se hacen cosas, digamos así, que no estén dentro de la transparencia total. El otro punto es la proporcionalidad de las medidas. Este concepto de proporcionalidad se ha vuelto demasiado importante en la ética y hay que separar dos términos, medidas proporcionales y medidas extraordinarias. Son distintas, desproporcionadas que extraordinarias. Entonces, una medida extraordinaria es todo lo que hacemos en un día normal en la UCI. O sea, una medida extraordinaria es, venga, yo le intubo, le pongo un catéter, noradrenalina, vasopresina, antibióticos, gases y diálisis. Eso es una medida extraordinaria. Para eso estamos en la UCI, para brindar soporte vital artificial extraordinario en una condición crítica transitoria para la vida. Pero una No, medida desproporcionada es no, aquella pero en ya. la que hay un balance inadecuado entre costo y carga y los beneficios para el paciente. Entonces, miren que esta actuación extraordinaria para el paciente A puede estar totalmente correcta. Si a uno le llega una persona con una peritonitis y requiere todo este tipo de soportes, pues clarísimo, es una medida extraordinaria apropiada para ese paciente. Pero si llega un paciente con un cáncer de colon avanzado, estadio 4, metastásico a cerebro, a pulmón, riñón, en un paciente postrado, descarado, desnutrido, en un paciente que tiene un Bartel de 0, que tiene toda esta condición, así tenga la misma peritonitis, si yo lo intubo, lo reanimo, le pongo el catéter, noradrenalina, vasopresina, butamina, diálisis, es desproporcionado. ¿Sí me hago entender? Entonces, como tal, hay que diferenciar las medidas desproporcionadas de las medidas extraordinarias. Son conceptos diferentes, que son conceptos, si pueden por favor apagar sus micrófonos, que es que aquí se oye durísimo y se oye rarísimo. Listo. Entonces, miren la importancia de ser proporcional con las medidas, ¿no? Y es distinto la medida extraordinaria, porque son la tecnología compleja. Por ejemplo, un ECMO es una medida extraordinaria que tiene indicaciones y muy buen soporte en la literatura, pero para un paciente de 99 años el ECMO es desproporcionado. Entonces, esas cosas son las que tenemos que mirar. Entonces, hay pacientes candidatos a medidas extraordinarias porque son proporcionales a su pronóstico, mientras que hay pacientes que por sus severas condiciones o pronóstico, las medidas extraordinarias se considerarían desproporcionadas. Entonces, ese es como un punto de importante para tocar. Hay una cosa también muy importante que es como el proceso de acompañamiento a la familia, que es lo que hay que hacer con la familia. Uno, la familia debe saber que su familiar está en código lila, debe ser contactada, llamada y hablada presencialmente por el médico tratante o el médico de turno, a menos que estén fuera del país y definitivamente no puedan venir, que sería teléfono. Durante el acompañamiento al final de la vida,
Se debe hacer todo el acompañamiento emocional, espiritual, administrativo. Si la persona quiere entrar un padre, un pastor, eso hay que permitirlo si es posible. Pues, a menos que el paciente tuviera una infección terrible, pues ese caso pues no sería, pero digamos que la mayoría de casos podemos con todas las precauciones. Y el acompañamiento administrativo también es importante porque la idea es, digamos, no dejar tan larga la espera después para la entrega del cuerpo, y eso es importante. El equipo de acompañamiento al final de la vida, es decir, el personal médico y de enfermería, facilitará el ingreso a los familiares de manera organizada, juiciosa, en grupito o en parejitas que deseen compartir con el paciente, velando por el cumplimiento de las medidas de bioseguridad establecidas por la Clínica El Laguito y las reglamentaciones de los servicios establecidos en el ingreso. Entonces uno puede decir, voy a dejar entrar 4 porque la situación está durísima y son los 4 hijos y quieren hacerle una oración. Pero luego puedo decir, van a estar de a 2 cada horita para que esté acompañada la señora. Entonces uno se puede organizar de acuerdo a la condición, el espacio, la era COVID, no COVID. Bueno. El profesional de enfermería y el auxiliar de enfermería se ocuparán de promover el silencio, el respeto por el duelo de la familia y la privacidad de esta. Porque resulta que, si ustedes se dan cuenta, a veces pasan los otros familiares y se asoman y miran, eso es importante. Educar, no regañar, pues decir, no se asome, señor, no. Decirle, señor, si quiere acompáñeme, por favor, respetemos a esta familia que está en duelo, usted podría ser usted, entonces eso es importante. Y nosotros mismos el silencio y el respeto, porque todos nos reímos duro, hablamos duro. En estos momentos de duelo anticipatorio se prefiere música suave en las UCIs más que la música normal, más alegre que usamos normalmente, y todo el equipo estará atento al confort, tranquilidad y bienestar del paciente y de la familia, y sobre todo que el paciente tenga aliviados los síntomas. Imagínese usted ver morir a su ser querido ahogado, así, no, pues terrible. Aparte de eso, el trauma y la parte. Entonces hay que tener un acompañamiento en el manejo del dolor y los otros cuidados paliativos definidos en ese objetivo del cuidado. Por otra parte, también a veces mirar el confort del familiar, porque de pronto el paciente va a estar todo el día así en este proceso de fin de vida, el familiar ahí paradito, sin comer, sin tomar agua, de pie, sin saber si puede pedir permiso para ir al baño o no, porque ellos no saben. Acuérdense que es que ellos no saben, les dijeron, tiene que entrarse y se tiene que estar ahí metido todo el tiempo, y resulta que el familiar está desesperado por ir al baño, por tomar un vaso de agua, tiene mareo. Entonces, a veces acompañarlos con una silla, preguntarle si está bien, si quiere tomarse un espacio y tomar agüita, ir al baño y volver. O a veces la persona está muerta del hambre y no es capaz de preguntar si lo puede hacer porque se siente que abandona al familiar o que le van a quitar el permiso de verlo. Entonces, recuerden que nuestra mente tiene que empezarse a abrir más las visitas. Eso es muy importante. Yo sé que es un reto, que es difícil, que a veces parece sobrecarga de trabajo, pero eso tiene muchísima evidencia a favor, pero en particular en duelo anticipatorio es humanizar de verdad la atención, y hay que también darles un espacio y decirle, ¿por qué no baja y se toma un tecito y vuelve? No va a pasar nada, yo estoy acá. Eso es importante porque a veces la persona quiere salir o no puede y está angustiada. Por parte de enfermería y medicina se hará un monitoreo apropiado para identificar el momento en que el paciente ya no tenga signos vitales y comprobar clínicamente la muerte, no como que llegar como una hora después el paciente ya pues con lividez estoy, ay, ay, bueno, ay, ¿a qué hora sería? Luego del fallecimiento se informará a la familia y se le permitirá tener 30 a 60 minutos, es como un tiempo prudente, una hora, en que puedan acompañar y despedirse de su ser querido. Cumplida esa hora, se propone de manera considerada y respetuosa solicitar a la familia que se retiren del lugar para retirar los dispositivos invasivos del cuerpo del paciente y ser trasladado pues a la sala de paso a la muerte. Digamos que esto también es relativo porque a veces falta que llegue un familiar que está en turno y no hay tanto afán, el turno no está pidiendo pues que otros ingresos lleguen tempranamente, no han llegado de pronto las sábanas de amortajar, uno puede ser un poquito más flexible con esa hora, por ejemplo. Pero digamos que las guías mundiales recomiendan de 30 a 60 minutos, sobre todo para el giro cama apropiado y poder brindar esa cama a una persona que tenga expectativas razonables de recuperación. Se debe informar tempranamente admisiones y facturación para la liquidación y se pueda dar el paz y salvo a la familia, y que el médico realice el certificado de función si corresponde certificado, o pues si tiene que ir a autopsia por alguna causa, ese proceso también. Y una cosa muy importante es la nota de la defunción. Eso tiene que quedar muy claro, que el paciente está en código lila, que fue un fallecimiento humanizado, en acompañamiento con su familia para duelo anticipatorio, y la nota obviamente de la hora de la defunción. Y claramente, paciente que estaba con sedación paliativa con esta y esta dosis, eso es muy, muy importante.
y agilizar pues los trámites administrativos, evitando a veces esperas innecesarias, porque pues en todos los lugares sucede que el pasasalvo sale al otro día y la familia a veces no es de la misma ciudad y se queda ahí paradita en urgencias en la calle esperando a ver a qué horas pues puede hacer el proceso de la funeraria. Esto digamos que es como nuestra primera sesión de ética hospitalaria. Y pues como la primera socialización del Código Lila, esto es como un abrebocas de muchos procesos que tendremos que hacer y que vamos a ir construyendo entre todos. Obviamente esto tiene, no me lo inventé yo, esto está anclado en la literatura muy clara, en la parte ética que les conté, pues también. Entonces quiero saber si tienen alguna pregunta, duda. Voy a Muy ir claro. volviendo el link de asistencia, perdónenme, lo copio. Listo. Doctor García, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. ¿Usted qué tal? Buenas noches a todos. Eh, a ver, quería puntualizar algunas cositas de lo que históricamente se ha venido haciendo en la clínica a este respecto, ¿no? Respecto al código Lila. Em, Mire, aquí en Colombia, en los últimos 25 años, durante el ejercicio de mi anestesiología aquí en Boyacá, han ocurrido muchas cosas sobre los conflictos bioéticos que tenemos los médicos con respecto a la toma de decisiones en situaciones de final de vida. ¿Sí? Y han sido las cortes las que han tomado las decisiones. Ustedes saben que recientemente lo que denominaron el suicidio acompañado, eso fue un debate grandísimo, pero sí es importante que tengamos en cuenta una cosa. Hay una ley que se llama la Ley Consuelo Saavedra, que viene hace varios años, no recuerdo cuántos años son, en la cual definió exactamente lo que es un enfermo en fase terminal y lo que es una enfermedad crónica, degenerativa y irreversible. Son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? Y eso es lo que ha podido hemos tomado nosotros para evitar los conflictos médico-legales que se generan especialmente cuando por desinformación las familias, sobre todo las familias numerosas en Boyacá, y tiene ese aspecto muy propio, las familias son numerosas y cuando uno va a hablar con la familia sobre este tema va a encontrar que los familiares reman en los 4 puntos cardinales. Entonces, tomar decisiones sobre este punto tiene que ser de manera, digamos, consecutiva en la medida en que el paciente se puede ir deteriorando en su aspecto. Sí, esa era una cosa que quería comentar. La otra cosa que mencionó la doctora Liliana es sobre las voluntades anticipadas. Pues les cuento que por resolución 3100, todos aquellos pacientes que potencialmente son donantes de tejidos, o sea, que son pacientes que mueren en nuestra institución, nosotros tenemos la obligación de hacer consulta de documento de voluntades anticipadas ante el Instituto Nacional de Salud y llevar un registro de eso. Eso hace parte de la habilitación. Les comento porque es que he tenido 2 reuniones de asesoría con el Instituto Nacional de Salud con respecto a eso, y eso hay que hacerlo. O sea, les adelanto esto porque va a ser parte de lo que vamos a hacer nosotros en la clínica con respecto a donación de órganos. Solamente quería hacer eso. Interesantísima la charla de la doctora Liliana. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, Doc. Lo que dice el doctor, sí, yo creo que nos va a tocar hacer como un tallercito de cómo hacer la consulta y todo, porque eso sí es ahorita obligatorio cumplimiento. Tenemos que tener más actividades de, digamos, como de gestión operativa de la donación. Todas las instituciones de alguna manera pueden hacer distintos tipos de gestión y en eso tenemos que trabajar. Y muchas gracias, doctor, por su aporte. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Les acabo de poner el link de asistencia aquí en el chat para quienes no lo habían llenado.
Y los invito a que lean el documento completo que está en los protocolos de la estrellita donde dice en la base de datos, la primera estrellita que dice use. Les pido que lo lean, no se puede hacer ningún cambio de esos documentos, pero léanlo, discútanlo, si tienen algo que discutir, nos cuentan. ¿No aparece en el chat el link de asistencia? Ay, qué raro. Espérense, a ver, yo veo. A mí sí me abre. A ver, miramos. Y vuelvo a ponerlo aquí en el chat. A ver. Copy. Copy. ¿Dónde está? En el chat. A ver, miremos. ¿Dónde busco el chat? En la parte de abajo, en la parte de abajo está. Hay solo 5 personas han respondido el listado de asistencia. Mm, Si faltan personas por llenarlo, no aparece. Ah, ya sé. Ya sé qué fue lo que pasó. Sí, tienen toda la razón. Quedó pegado en el waiting room. Tienen toda la razón. Quedó pegado en la sala de espera. Entonces no me quedó para todos. Todos en la Ay, reunión. Tienen razón, tienen razón. Es que se lo estaba mandando a los que estaban pues en sala de espera, que además no hay nadie. Ahí ya debió haber quedado bien. Sí, tienen razón. Ahora sí, ya van aumentando las respuestas, entonces sí les ah, llegó. A ver que si cargue, no sé qué. Voy a parar la grabación para que no nos quede tan largo el videíto. Voy a pararlo acá. Y yo lo subo también a la plataforma para los que no lo pudieron ver.